Deo gracias. Salve María, queridos amigos, muy buenas noches. Hoy es sábado, estamos en el último programa de esta gestión de este año 2024 y por supuesto queremos que sea un programa especial. Esperamos que muchas personas de ustedes estén al aire, sintonizando las ondas de nuestra querida Radio María. Aprovecho en este momento para felicitar a Radio María en este tiempo de Navidad por esta incansable labor evangelizadora que realizan a través de estas ondas a nivel nacional. Radio María es una emisora pues, que nace hace ya 25 años, si no tengo duda, y vienen trabajando durante todo este tiempo para llevar la evangelización hasta sus hogares. Agradecemos a todas aquellas personas, queridos radioescuchas, que siguen sábado a sábado este es su programa. Bien, también aprovecho para enviar saludos a nuestros queridos amigos del grupo de reuniones que tenemos los martes con los heraldos del Evangelio. Como verán, no estamos hoy en compañía de nuestro hermano José Malqui porque él ha estado con la familia que ha llegado de diferentes lugares y bueno, los afanes de estar reunidos en familia le impiden estar con nosotros en esta última edición del programa. Sin embargo, con mucha alegría vamos a llevar adelante nuestro programa encomendándonos, como estamos en este tiempo maravilloso de Navidad, nos vamos a encomendar al niño Jesús, por supuesto. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh niño Jesús, danos abundantes gracias para que nuestro corazón, más que en la gruta de Belén, más que en la propia ciudad de Belén, esté preparado para recibirte a ti. Infunde en nuestras almas una inocencia que sea dentro de nosotros como una antorcha ardiente, semejante a tu infinita inocencia. Ayúdanos a amar la pureza de alma y cuerpo y que seamos verdaderamente desprendidos de todo lo que nos aleja de ti. Por la intercesión de María Santísima y San José, te pedimos, oh Divino Niño Jesús, que acojas la recitación de esta novena para alcanzar todas las gracias que tanto necesitamos. Amén. Y bueno, hablamos de novena porque muchos hemos estado realizando la novena de Navidad, preparándonos a aquel día maravilloso del nacimiento de nuestro niño redentor del mundo, nuestro niño Dios. Bueno, seguramente según las tradiciones que hay en cada ciudad, en cada lugar de nuestro país, se han reunido las familias, imaginamos. Vamos a recordar un poquito algunas tradiciones que habían en las familias, inclusive recuerdo que cuando era niña, bueno, sí esperábamos en la Nochebuena, la misa era tarde. Recuerdo que algunas veces nos llevaron a misa cuando era pequeño, tarde, cerca a las 12 de la noche, justamente la conocida misa de Gallo. Y sí, en el caso de mi familia no había economía como para grandes regalos, ni muchos regalos. Un regalo solamente esperábamos cada uno y nada más. Entonces sí, ese regalo no era abierto esa noche, sino la costumbre era que teníamos que acostarnos y que al día siguiente el regalo aparecería a los pies de nuestra cama, en nuestros zapatos o en las medias que nos hacían dejar. Algo así era la costumbre. También recuerdo que ya grande, mi esposo era de Sucre y nos hablaba mucho de las navidades allá en Sucre, al sur del país, la tradición de la adoración al niño con los famosos villancicos tradicionales de esa área sur, de la zona sur de Bolivia, Villa Serrano, Sultanes. Bueno, es bien típico adorar con estos volteos y saltitos y bailecitos, ¿no? Que se realizan zapateos muy, muy tradicional y muy alegre, muy bonito. Con él aprendimos con mis hijos a compartir este tipo de navidades adorando al niño Jesús entre las familias, ¿no? En las familias e inclusive se iba visitando una casa de los componentes de la familia durante todo el tiempo de Navidad, adorando al niño, por supuesto, y cada familia se ocupaba de organizar. Esto se hace también en las conocidas las posadas, que son en preparación a la Navidad, haciendo memoria de lo
de cómo San José junto a María en el burrito van buscando posada cuando llegan a Belén para que se prepare pues María para dar a luz al Redentor. Fue tocando posada tras posada sin encontrar lugar allí. Lo hemos leído esto en los anteriores programas, todo el relato y las, podríamos decir, peripecias que atravesaron José y María para poder finalmente llegar a aquel lugar donde iban a ser nuestro Redentor. No había mejor lugar que aquella cueva, aquel pesebre, en aquella cueva de Belén donde habíamos escuchado también, según los relatos de este libro, María, el paraíso de Dios, revelado a los hombres de Monseñor Joao Clavias, y también en San José, quien lo conoce, habíamos escuchado los relatos del nacimiento de Jesús y cómo fueron a dar este matrimonio santo a la gruta, donde San José se ocultaba cuando era niño para evitar que niños, etcétera, le traten mal, se burlen de él, etcétera. Él prefería estar en soledad allá guardando su pureza y se conoce como la cueva de la pureza. Y allí fue donde nació nuestro Señor. Es tradicional armar los pesebres, muchos lo hacen tratando de asimilar, asemejarse a la gruta, ¿no? A un lugar similar a una cueva, una gruta. Otros arman en una especie de casita tipo de paja, ¿no? Bueno, la creatividad, por supuesto, trasluce en todas las familias. Pero lo importante es ese espíritu con el que nos preparamos para poder esperar esa noche, la noche buena, el 24, y recibir y hacer nacer al niño. Seguramente ustedes tienen muchas experiencias también para contarnos. Será bonito que en nuestro canal de YouTube de Ocracias puedan escribirnos, queridos amigos, y contarnos un pedacito de sus experiencias. Así a lo largo de este tiempo, incluso ya llegando y pasando la Epifanía, vamos a poder dar lectura también a aquello que nos puedan escribir y compartir acerca de sus propias experiencias, de cómo era la Navidad cuando eran niños, cuando eran más jóvenes, cómo fue la Navidad que celebraban en sus familias, qué tradiciones bonitas se acuerdan. Será interesante poder compartir esto. Sabemos que en Bolivia, pues cada también tiene sus propias tradiciones, en distintas ciudades de Bolivia inclusive, diferentes a las que puedan haber en otros países. Pero el espíritu es lo que nos mueve, el espíritu está sintonizado con el tiempo de Navidad, la natalidad, el nacimiento del Redentor. Entonces, en ese sentido, pues podremos compartir algunas experiencias. También en este programa, queridos amigos, yo he querido preparar un poco un resumen de todos los temas que hemos venido hablando a lo largo de este año. Mire, estamos en el programa número 33. Hemos hecho bastantes programas en compañía de nuestro querido hermano José Malqui, que realmente me da mucha tristeza que no esté presente, pero bueno, vamos a seguir adelante compartiendo algunos de los temitas, hacerles recuerdo. Por eso es que les decía, pueden ingresar a la página, al canal de Gracias en YouTube para que ustedes puedan ir viendo algunos otros programas a lo largo de este año, algunos de los 33 programas que ya hemos realizado en este año. Por ejemplo, en algunos de los programas habíamos comentado tristemente acerca de aquellas cosas que también enlutecieron tal vez al mundo entero en cuanto a la fe. Sobre todo eso, este programa, no olvidemos, queridos amigos, que tiene por objetivo transmitirles las verdades de nuestra fe, el orgullo de ser católicos y aquellos temas que tienen que ver con de formación, con penetración acerca de todas las verdades que nos enseña tanto la doctrina como el magisterio, nuestra fe católica, santa católica, apostólica y romana. Por ejemplo, habíamos comentado en alguno de los programas acerca de aquellos flagelos de la humanidad como son la aprobación del aborto en la Constitución francesa. Este año ha ocurrido lamentablemente que en la Constitución política del Estado francés se ha incluido la aprobación del derecho al aborto como un derecho humano. Lamentablemente está así hoy en día la Constitución política de Francia.
un país tan grande que fue en su tiempo la hija predilecta de nuestro Señor, en cuanto a que allí pues, se han hecho grandes revelaciones a grandes místicos de la historia de la Iglesia, como Santa Margarita María de Alacoque y la devoción a su Sagrado Corazón, como Santa Juana de Arco y la dama de- la doncella de Arles, que venció gracias a las revelaciones dadas por el arcángel Miguel y Dios mismo, de que ella tenía que estar a la cabeza de ese ejército francés para poder llevar la victoria a su país, y así fue. Una mujer santa, virgen, como Santa Juana de Arco. En su tiempo estoy diciendo que Francia fue la hija predilecta del corazón sacratísimo de nuestro Señor. Y hoy en día, siglos después, vemos como Francia también, lamentablemente, embandera todos aquellos caminos torcidos que son conducidos por el enemigo y que pueden llevar a la perdición no solo de ese país, sino de la humanidad entera. También hemos visto en este año, en un programa al que lo hemos dedicado exclusivamente para denunciar y manifestar nuestro repudio como católicos respecto a la inauguración de las Olimpiadas en Francia, con un acto totalmente herético, sacrílego, ofensivo a las verdades de nuestra fe, a nuestros sacramentos, a la Iglesia toda. Se hizo gala de una barbaridad sin nombre, ¿no? Hemos analizado también este tema con imágenes, hemos manifestado nuestro repudio en unión a los millones de católicos que estaban disgustados en el mundo a raíz de estos acontecimientos blasfemos. Tanto en la inauguración como en el cierre de estas Olimpiadas, pues se vieron este tipo de sandeces. En el cierre especialmente demostró una especie de mensaje totalmente satánico de idolatría a un personaje demoníaco, y realmente llevándonos a hacer una reflexión profunda de cómo estamos como humanidad. No creo que haya peor ciego que aquel que no quiere ver, así que a buen entendedor, pocas palabras. También les invitamos a seguir estos programas en YouTube para que ustedes puedan tal vez profundizar un poquito más sobre esto que ahora les estoy mencionando. También tuvimos oportunidad de denunciar y de mostrar nuestra voz de descontento en aquel concierto satánico que también se realizó en Francia este año, que se llamaba Abriendo las Puertas del Infierno, un deplorable acto declarado de adoración al demonio en estos tiempos, que como esperamos este año poder hablarles más de aquel tema que es la revolución y contrarrevolución, que en un acto completamente revolucionario de la Quinta Revolución, como dice el doctor Plinio Correa de Oliveira en su libro Revolución y Contrarrevolución, hoy estamos viviendo la Quinta Revolución, donde verdaderamente hoy y así, sin máscaras, y totalmente de una forma abierta, pública y hasta con publicidad, se está realizando este tipo de cultos al demonio. No solo en la fiesta de Halloween, que hoy en día está publicitada en el mundo entero y ha llegado a los lugares más recónditos de nuestro planeta, sino también a través de estos eventos específicos de adoración al demonio, como este concierto satánico con ese nombre adelante. También hemos hablado de varias revelaciones de mensajes místicos de nuestra iglesia, como ser las apariciones de la Virgen de Fátima, tratando de mostrarles por qué mi inmaculado corazón triunfará. Hemos hablado también de los mensajes en la Salet, Nuestra Señora de la Salet, y todas las cantidad de profecías que se han dado a estos niños a los que se les apareció. Lo mismo. Hemos hablado de Nuestra Señora del Buen Suceso en otro programa también, con las revelaciones dadas a esta religiosa Sor Mariana de Jesús Torres en Quito, Ecuador, española ella. Y así hemos ido mencionando, tal vez de forma coincidente, porque muchas de estas profecías en muchas de esas profecías se menciona
pero siempre con el ánimo de que nosotros como personas de fe podamos tomar esto, por supuesto, en obediencia, porque todas estas que he mencionado son profecías que que si bien han iniciado con carácter privado, revelaciones privadas, ha habido el momento en que la Iglesia las ha aprobado oficialmente, también en ese sentido se han dado a conocer. Entendiendo siempre que si una revelación que ha sido dada por nuestro Señor o por nuestra Santísima Madre, en los tiempos que fueren de la Iglesia, incluidos nuestros tiempos, pues si vemos con los ojos de la fe, nuestro Señor siempre nos ha dicho que Él va a mostrar, va a revelar lo que Él tenga que revelar a quienes Él tenga que escoger. Si bien han existido muchísimos profetas a lo largo de la historia de la salvación, desde el Antiguo Testamento, eh, pues, ¿por qué no después de que Jesús parte, resucita y va al cielo? También el Señor mismo ha ido inspirando y ha ido revelando junto a María Santísima eh, muchas cosas que son necesarias para nuestro tiempo a otros profetas que han ido surgiendo a lo largo de la historia de salvación. Bueno, este es mi pensamiento, no es que lo diga la Iglesia, pero esto último sí es mi pensamiento que yo me cuestiono y digo, ¿por qué no? Y en ese sentido vamos viendo pues muchas revelaciones, entre ellas estas que he mencionado que son aprobadas por la Iglesia y que se han dado a conocer. Nos queda nada más que analizarlas, estudiarlas y atenderlas, dando respuesta desde lo personal, porque si bien estas comprometen a muchos países, a muchas ciudades, a muchas naciones, también el llamado siempre es personal para cada uno. También hemos tocado temas referentes a los ángeles, los santos arcángeles, los ángeles de la guarda. Hemos esclarecido tal vez algunos tópicos en estos temas. Nos ha tocado también hablar de la vida de santos. En la mayor parte de los programas hemos querido referirnos a estos ejemplos de vida heroica, de práctica heroica de la virtud, como son los santos que tiene nuestra iglesia. Y hemos estado narrándoles pedacitos, ¿no?, de la vida de cada uno de estos santos correspondientes a la semana que tenemos el programa, al mes que tenemos el programa, siempre también dependiendo del tiempo que tenemos para disponer para un determinado tema que hemos puesto. A veces no, el tiempo es tan corto en radio que nos veíamos forzados a tal vez quitar un poquito la parte del santo para poder tener un poco más de tiempo en el desarrollo de nuestro programa con el tópico, tema que nos corresponde. Hemos hablado también en 2 programas acerca de la consagración a Jesús por María, según el método de San Luis Griñón, María de Montfort. Por favor, busquen estos programas en YouTube. Ahí está. Hemos tenido la oportunidad de explicarles en extenso cómo es y en qué consiste la consagración, la verdadera devoción a María, en este maravilloso libro de San Luis Griñón de Montfort, La verdadera devoción a la Virgen María, justamente así se llama, donde podemos encontrar todos los pasos de cómo realizar una verdadera esclavitud de amor y por qué debemos consagrarnos. También hemos dado lectura al libro María, el paraíso de Dios revelado a los hombres de Monseñor Joao Pla, no solo, como les decía a un inicio, para hacerles el relato en 3 programas sobre el nacimiento del niño Jesús y cómo fue desde los ojos de María Santísima que se digna revelar a místicos de nuestra iglesia cómo fue el nacimiento de su amado hijo, cómo fue el tiempo desde que ella recibe el anuncio del ángel para decirle que ella fue la elegida para ser la madre de Dios. Hemos hecho ese relato en 3 programas, pero también hemos hecho y utilizado ese libro para hablarles acerca de la figura de María en distintos acontecimientos como son la Natividad de la Virgen María y también la Asunción de María Santísima a los cielos.
Les he estado compartiendo material de este hermoso libro que les invitamos también a que puedan buscar y entrar a nuestro canal para que puedan escuchar en extenso acerca de estos maravillosos temas de nuestra fe. Han habido programas donde hemos podido hablar también de algunas homilías extraídas de las revistas de los Heraldos del Evangelio, donde hemos tocado algunas homilías correspondientes a la época litúrgica de Monseñor Joao Clara, fundador de los Heraldos del Evangelio. Y por cosas de Dios, en este último trimestre de este año, principios de noviembre, 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, Monseñor Joao Clara Díaz marca un acontecimiento relevante y trascendente para toda la Asociación de los Heraldos del Evangelio en el mundo, su defunción. Monseñor muere en este año y realmente fue un gran acontecimiento. Los que no pudimos viajar a sus funerales, pudimos contemplar a través de los canales diferentes de los heraldos del Evangelio toda la solemnidad, toda la sacralidad y todo el maravilloso acto, evento de funerales preparados por aquellos hijos que tanto, que tanto amó Monseñor y que también ellos amaron tanto a su fundador. Y el evento realmente fue tan maravilloso, tan sacral, tan fabuloso, tan estupendo, no hay palabras en realidad para describir la grandeza de estos funerales, la forma en que la dignidad, el enlevo y la sacralidad con la que fue preparado, lo sublime de todo este acontecimiento en el acto funerario que pudimos contemplar a través de las redes. Gracias a la tecnología pudimos estar presentes, aunque no físicamente, pero espiritualmente, y viendo cada uno de los momentos en que duró este funeral, que fue más de 3 días. Eso como digamos el cierre para nosotros de esta larga podríamos decir, eh, largo año, larga jornada, no tengo las palabras exactas para decir que fue un año bastante lleno de muchas cosas, pero eh, así como corolario de cierre de fin de año, pues tuvimos que lamentar esta triste pérdida, pero bendita a los ojos de Dios, porque lo cierto es que aunque mi persona nunca lo ha conocido personalmente, siempre he tratado de conocerlo por los relatos, por los videos, por toda la enseñanza que está en él. Y el tema de saber que ahora Él está en la eternidad, pues hace que nosotros podamos eh, evocarlo con mayor cercanía y que también, como nunca, podamos verlo ahora en cada uno de esos sacerdotes que Él ha formado, en cada uno de esos hermanos, hermanas religiosas, de la gran comunidad que es los hermanos del Evangelio en el mundo, en todas las enseñanzas que nos transmite, verdaderamente podemos ver aquello que Monseñor quiso formar verdaderamente en esta orden de caballería, y que defiende la Eucaristía, que defiende la dignidad de nuestra Madre Santísima, la Virgen María, y sobre todo la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Bueno, esos, digamos, son a grandes rasgos los temas que hemos ido trabajando a lo largo de este año. Han habido muchísimos más, como verán, son 33, les decía, hoy es el programa número 33, y hay muchos temas que hemos tocado. Les invito nuevamente, queridos amigos, a que vayan entrando uno a uno a los programas y que también nos compartan y nos escriban sus inquietudes. Ya, de hecho, les pedí que nos compartan en este programa, una vez que esté subido a YouTube, cómo fue la Navidad en sus familias, cómo vivieron cuando eran niños, cuando eran jóvenes, cómo la viven en sus familias, en sus hogares actualmente, que nos puedan compartir esto con mucha alegría.
Todavía estamos en este maravilloso tiempo de Navidad. Que, además, vamos a irnos ahora a un corte musical. Hay mucha linda música que escuchar en este tiempo. Y quisiera compartir con ustedes esta Beni Emanuel, una hermosa canción que se la ha estado cantando en el tiempo del Adviento en algunos lugares, pero que es muy apropiada para todo este tiempo de Navidad, en que hemos esperado con ansias el nacimiento de nuestro Redentor, pero que también esperamos con ansias el nacimiento en nuestras vidas, en nuestros corazones, en nuestra historia, en nuestras familias. Es un ven y Emanuel que no se acaba. Alégrate. Así dice esta canción. Les dejo en la sintonía de Radio María para que disfruten esta hermosísima, sublime canción. Bien, queridos amigos, ya estamos de vuelta. Me he deleitado escuchando este coro de voces cantándonos esta espectacular canción. Más adelantito vamos a tener otra hermosísima canción. Ya no les voy a adelantar de qué se trata, pero sí no quiero que se termine este programa sin que podamos escuchar aquella canción que también en su momento les menciono. Para esta segunda parte del programa, queridos amigos, quiero referirme a nuestra fe. Estamos llegando al final del año y sí es preocupante todo lo que acontece en muchos ámbitos en el mundo, no solo porque hay problemas políticos, crisis política, crisis económica. En nuestro mismo país estamos viendo cómo está todo, ¿no? Hay una crisis en todos los aspectos, pero la preocupación surge en cuanto nos cuestionamos, tal vez, como católicos justamente, qué es lo que está pasando con nuestra fe católica. ¿Cómo podemos vivir verdaderamente nuestra fe católica en tiempos de crisis? En estos tiempos de crisis que estamos viviendo. ¿Qué nos está pasando? Crisis familiar, por supuesto, desintegración de las familias. Crisis moral, por supuesto. Ya no hay aquí diferencias entre lo que está bien y lo que está mal. El relativismo que ha permeado y ha invadido en todos los ámbitos de nuestras sociedades, de nuestras familias, de nuestra iglesia, en el mundo entero, ni qué decir especialmente en la fe. Las ideologías que están recalcitrantes, que también se han introducido en los gobiernos para ir manejando todo aquello que tiene que ver con el ámbito político-educativo, sobre todo para ir transformando la mentalidad de nuestros niños, nuestros jóvenes, etcétera, eh, inundándonos de ideologías nocivas, permisivas y faltas de moral y de Dios. Esas crisis estamos viviendo. Y por supuesto, las crisis económicas, las crisis políticas que se suman a todo ello terminan por derrumbarnos, podríamos decir, como sociedades. Sin embargo, la pregunta por eso es para todos: ¿cómo vivir la fe católica en tiempos de crisis? ¿Qué hacemos, queridos amigos? Se escucha con frecuencia decir que, bueno, que en estos tiempos en los que vivimos, pues ya las cosas tienen que cambiar. E incluso se escuchan voces decir que la iglesia tiene que cambiar. Creo que estamos equivocados en esos conceptos porque tendríamos que cuestionarnos primero cómo cambiamos nuestro interior. ¿Cómo cambiamos nuestro corazón endurecido, nuestra mente relativizada? ¿Cómo volvemos a aquello que está ya como fondo que he puesto hoy, a retomar esas verdades tan sublimes e inocentes como son, por ejemplo, la natividad de nuestro Señor? Ahí vemos en nuestro fondo de pantalla José, María, los pastores, el niño Jesús resplandeciente en aquella noche de su nacimiento, la luz de la estrella de Belén que embarga y baña absolutamente todo. Eso, ¿cómo volver a esta fe católica pura e inocente?
Entendemos, en primer lugar, que la virtud, tomando a la fe como una virtud teologal, la fe católica en este caso, entendemos que es como una luz en medio de la oscuridad, como esa luz de la estrella de Belén en medio de la oscuridad de la gruta, ahí, iluminando ese lugar, marcando el lugar donde había nacido el Redentor. Y a la vez, la fe católica es una fortaleza en tiempos de crisis. Sabemos que a lo largo de toda la historia, los católicos han enfrentado muchas pruebas, persecuciones, pandemias, guerras, crisis económicas y espirituales no diferentes de las que hoy vivimos. Puede ser que hoy día muchas cosas se han incrementado y han crecido, pero en cada tiempo han habido este tipo de problemas, estos tipos de crisis que también en el fondo afectan a nuestra fe. En cada una de estas situaciones, los creyentes han encontrado en su fe un refugio, una guía y un motor para seguir adelante. ¿Dónde más encontraríamos consuelo? ¿Dónde más encontraríamos paz? Como aquella hermosa canción Noche de Paz que se canta y es tan conocida en el mundo entero el día 24 de la noche. Noche de paz, noche de paz. Pues en efecto, la fe es un refugio y una guía para seguir adelante. Esta manera de pensar es necesario destacar la importancia de las herramientas que podríamos tener como católicos en nuestras convicciones para poder justamente salir de cualquier crisis. Y son justamente la oración, los sacramentos, las comunidades que muchos tenemos, el testimonio cristiano en medio de todas las dificultades, pues es definitivamente imponderable, definitivamente imprescindible. Y aquí traigo a colación los eventos que se vivieron en nuestro país a fines del 2019, cuando hubo fraude en las elecciones, cuando todos salimos a las calles a bloquear las calles hasta que no se dé curso a la anulación, creo, de estas elecciones fraudulentas. Se pudo dar testimonio de fe en muchísimos lugares de Bolivia. Había que ver en las esquinas, las cuadras, la gente de rodillas, rezando. Me imagino la cabeza de algún valiente que tenía la iniciativa y la valentía de decir, aquí solo Dios va a ayudar. Y en toda Bolivia se puso oración en las calles. Y vaya a ver, saberse los resultados que vimos ese año. Bueno, después lo que ocurrió, quién sabe, es producto de la infidelidad de muchos, que no hemos sabido dar gracias en su momento y hemos dejado puramente en las manos humanas los destinos de todo un país. También podemos ver y analizar la crisis como una oportunidad de profundizar en la fe. Y esta es una reflexión para todos, queridos amigos. Sabemos que las crisis muchas veces traen consigo dolor, traen sufrimiento, pero si hemos aprendido, según nuestra fe, estos momentos pueden ser muy privilegiados para precisamente crecer y aumentar nuestra fe. La tradición católica nos enseña que las pruebas no son signos de abandono de Dios. Dios no nos abandona en las pruebas, sino más bien son oportunidades para ir reforzando nuestra confianza en Él. San Pablo lo expresa claramente en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Y así tal cual. Si ponemos nuestra confianza puramente en Dios y en las cosas de Dios, todas las ayudas que Él nos ha dado a lo largo de la historia de nuestra Santa Iglesia, la Virgen María, la cantidad de santos y santas, los sacramentales, etcétera, 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 ¿no? Porque hay muchísimas cosas, pues allí está
la oportunidad para fortalecernos en nuestra confianza. Por lo tanto, las crisis van a permitir al creyente confrontar con sus fragilidades humanas y a la vez abrirnos a la gracia divina. Qué importante es reconocer la necesidad de Dios. Esto tal vez lo hemos visto en tiempos de pandemia. Mucha gente que ha sufrido muchísimo con esta enfermedad en 2020, 2021. Muchos han podido perder la poca fe que tenían, pero muchos, por el contrario, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la impotencia, han reconocido la necesidad de Dios en sus vidas. Era el único al que podían acudir. Por lo tanto, estas crisis van a revelar nuestra limitada capacidad para controlar nuestras propias vidas y la de los demás. Ante esta realidad, pues se hace verdaderamente evidente la necesidad de Dios, quien es la fuente de toda esperanza. Los momentos de dificultad, por supuesto, invitan a revalorar nuestra relación con Él, volviendo a prácticas esenciales como la oración diaria, la meditación de la palabra de Dios, participar de la misa, volver a los sacramentos. También entendamos que aparte de que reconocemos la necesidad de Dios en nuestras vidas en tiempos de crisis, pues la fe probada y purificada. Así como el oro se purifica en el fuego de las dificultades, la fe lo mismo. Como el oro se prueba en este fuego, en la dificultad. Ese es nuestro fuego. Durante la crisis, los creyentes tienen la oportunidad de profundizar su confianza en Dios, incluso cuando no comprenden completamente su plan. Obviamente, muchas veces no entendemos. Hay algo que es una frase, aceptar sin entender. Eso nos ayuda a, a vivir en la voluntad del Señor, aunque no podamos entender absolutamente cuál es su plan en nuestras vidas. Por eso es importante también pedirle, Señor, ayúdame a entender tu voluntad. Aunque lo que estoy viviendo no entiendo, no sé por qué me está pasando todo esto, pero si es tu voluntad, ayúdame a entenderla, Señor, y aceptar. Otro punto importantísimo es la oración. Habíamos dicho reconocer la necesidad de Dios, la fe que es probada y purificada como el oro en el fuego, nuestra fe en las probaciones, en las dificultades. Luego está la oración. La oración personal como refugio espiritual, el silencio interior, la oración personal que nos conecta con Dios, es el único. Dios es el único que calma nuestras ansiedades y nuestras preocupaciones. El Señor es mi pastor, Salmo 23, es una oración de consuelo que nos ayuda a darnos fuerza, que nos ayuda a seguir adelante. El Señor es mi pastor, nada me falta. También la oración, aparte de la oración personal, está la oración comunitaria como signo de unidad, reunirse para orar un rosario, reunirse en comunidad, en la misa también. La misa es una oración comunitaria, en grupos de oración. Todo esto va reforzando la fe. La comunidad católica se convierte en un soporte emocional y espiritual en momentos difíciles de prueba. ¿A qué me refiero, queridos amigos, con momentos difíciles? Obviamente hay momentos difíciles de prueba personales para cada uno, en sus propias vidas, en sus propias familias, en sus propias situaciones. Hay momentos de mucha probación, dificultad, pero también a nivel de país, a nivel mundial, hay situaciones críticas de mucha crisis. La crisis de fe no es solo un problema personal, sino es un problema de crisis a nivel mundial. Lo mismo las crisis económicas, las crisis políticas, las crisis ideológicas y morales que se están viviendo son a nivel mundial.
Y todo esto pues repercute en, en nuestros países. Al margen de eso, y como consecuencia, yo digo, vienen el otro tipo de crisis ya a nivel más personal, familiar, etcétera, en nuestras comunidades, en nuestros países, en nuestros núcleos, donde nos desenvolvemos. Por ejemplo, las malas noticias que a diario escuchamos en la televisión, bueno, ni que ya mencionar. Eh, por lo tanto, la oración comunitaria es fundamental. Otro punto importante, el sacramento de la Eucaristía y los otros sacramentos como fuentes de fortaleza que nos pueden sostener en tiempos de crisis. Los sacramentos son esos momentos y encuentros privilegiados con Cristo, que es la fuente de la gracia. La Eucaristía en los tiempos de crisis y la confesión, ambos tienen una relevancia y un significado especialmente importante. Sabemos que la Eucaristía es el alimento espiritual en la adversidad. Si creemos verdaderamente que Cristo está vivo con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Santísima Eucaristía, pues allí está la respuesta a todos nuestros problemas, dudas, incertidumbres, preocupaciones, malestares de salud o espirituales, problemas familiares, de trabajo, de lo que fuere. Allí, en este alimento espiritual, vamos a ir contra toda adversidad. Hemos visto que en tiempos de pandemia, por ejemplo, las misas han sido limitadas. Sin embargo, la misa sigue siendo el centro de la vida cristiana. No en vano es el corazón de la Santísima Iglesia Católica. Recibir a Cristo en la Santa Comunión, ya sea sacramentalmente o espiritualmente, fortalece el alma y renueva y nos da esperanza. Otro sacramento, la confesión, que trae reconciliación y paz al alma. No solo nos libera del pecado, sino que también nos da una paz que permite enfrentar las crisis con más serenidad y confianza en la misericordia. Si Dios, en su omnipotencia infinita, nos se digna en perdonarnos a nosotros, pobres criaturas ingratas, pecadoras y necias, Él en su infinita bondad nos perdona. ¿Cómo nosotros nos vamos a hundir en un vaso de agua? ¿Cómo nosotros no vamos a perdonar al que nos ofende? ¿Cómo nosotros no nos vamos a sentir liberados de semejante absolución que nos hace a través de este sacramento? De semejante sanación que tenemos la oportunidad de recibir cada vez que nos confesamos. Otro punto importante, la comunidad que tenemos, el apostolado que tengamos, la comunidad en la que participemos, es importante, porque la fe no es individualista, es una fe de comunidad. Somos una iglesia, cuerpo místico de Cristo. Por lo tanto, este cuerpo místico es una comunidad de apoyo y solidaridad. Necesitamos orar los unos por los otros. Así nos vamos a sentir mayormente fortalecidos. Por lo tanto, la iglesia es un refugio espiritual, pero también es un refugio social. En tiempos de crisis, muchas parroquias, pues, inclusive se convierten en centros de ayuda, no solo espiritual, sino también material. Brindan techo, brindan alimento, brindan consuelo espiritual, alegría. Por lo tanto, este testimonio de caridad refuerza la fe y la esperanza a los creyentes, por supuesto. También el participar de los pequeños grupos en movimientos, grupos de oración y comunidades pequeñas también va a ayudar al católico a sentirse acompañado, especialmente en aquellos momentos de aislamiento. La fe católica no solo se vive de forma interior, sino que también se manifiesta en el testimonio de vida. En tiempos de crisis, los creyentes están llamados a ser luz y esperanza para los demás. En medio de la crisis, el testimonio cristiano habla por sí solo. También las obras de caridad son una expresión de fe.
el ayudar a los que más necesitan, visitando enfermos, colaborando con otras iniciativas de la Iglesia, son formas concretas de vivir la fe durante las dificultades, que nos ayuda a salir de nosotros mismos, a morir a nosotros mismos, a ocuparnos del bien del otro, en lugar de estar pensando solo en aquello que a mí me pone mal, me entristece, me aflige, me deprime, etc. Entonces, me ayuda a salir de mi sufrimiento y pensar en los demás. Y ni qué decir de la evangelización. En tiempos de crisis, por supuesto, también podemos evangelizar. Pues justamente estos tiempos de crisis son los momentos más oportunos para hablar de la esperanza que se encuentra en Cristo. Muchos corazones abiertos al consuelo buscan respuestas espirituales y los creyentes tienen la oportunidad de compartir su fe. Ejemplos de fe en la historia de la Iglesia. La Iglesia está llenísima de ejemplos de santos, como les había mencionado, comunidades que vivieron su fe en medio de muchas crisis, desde los primeros cristianos que fueron perseguidos hasta santos modernos como Santa Teresa de Calcuta o San Juan Pablo II. Su testimonio nos inspira a perseverar. Hay muchos otros santos como Carlo Acuti en nuestros tiempos, cuya vida de sus escasos 15 años nos inspira. Santo Domingo Sabio, otro jovencito, San Antonio de Padua, San Francisco de Asís, San Josecito Sánchez del Río y tantos otros santos que pueden inspirarnos y ayudarnos para poder perseverar en este camino y no dejarnos vencer por las crisis a todo nivel. Entonces, ahí vamos, vivir la fe católica, por tanto, en estos tiempos de crisis no significa estar exentos de dolor o dificultades, sino más por el contrario, enfrentarlas con esperanza, con fortaleza, con mucha confianza en Dios. Como hemos dicho, la oración, los sacramentos, las comunidades que tengamos, el testimonio cristiano, son las herramientas esenciales para superar estos desafíos. Como católicos, por tanto, estamos llamados a ser testigos de esperanza, como decía Papa emérito, ya y que descansa en paz en la gloria de Dios, Benedicto XVI, en su libro Dios y el mundo. Allí nos dice ser testigos de la esperanza que nos da nuestra fe, confiando en que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. De esta forma, queridos amigos, yo para finalizar el programa quiero dejarles con una hermosísima canción, Pueri Contieniti se llama. Habla del nacimiento de Jesús, pero fue realizada por un coro de niños. Los coristas es una película maravillosa que habla justamente de un coro de niños en un orfanato y que le cantan en la época más hermosa del año al nacimiento del niño. Este canto, que es navideño y hermoso, fue cantado en su momento por Monseñor Joao Clavidas. Y es este audio el que quiero compartirles, cantado por el fundador de los Heraldos del Evangelio, Pueri Contieniti. Por favor, amigos, disfrútenlo. Y con esto cerramos este capítulo, no sin antes desearles un feliz tiempo de Navidad y que el próximo año sea de mucha bendición para ustedes, para sus familias, que Dios mismo junto a María Santísima nos ayude a seguir creciendo en nuestra fe. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.